Esto es i24 News en inglés y yo soy Natasha Kirchek. Gracias por acompañarnos. Bueno, apenas llevamos un día en el alto al fuego entre la República Islámica de Irán, Estados Unidos e Israel. Pero la atención en Israel está centrada principalmente en lo que está sucediendo en el norte del país. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu ahora dice que Israel está listo para abrir negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar a Hezbollah y potencialmente establecer relaciones pacíficas. Ahora, esto ocurre en medio de una creciente tensión con Washington. Se informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido a Netanyahu que reduzca los ataques israelíes en Líbano, advirtiendo que los ataques continuos podrían colapsar el frágil alto el fuego con la República Islámica. Ayer, incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que Israel había aceptado, cito, contenerse después de la mayor campaña de bombardeos israelíes en Líbano, dirigida a activos de Hezbollah en Beirut. Ahora, a pesar de todo esto, los ataques israelíes en Líbano continúan y Hezbollah ha lanzado alrededor de 70 cohetes al norte de Israel solo el día de hoy. Vamos a invitar al analista de seguridad Jacob Lapin y a nuestro corresponsal senior Owen Alterman. Así que, ya sabes, quiero hablar sobre los detalles de estas conversaciones entre Israel y Líbano. Obviamente esto es un acuerdo importante. La idea de que podríamos ver a negociadores israelíes y libaneses sentados frente a frente en la mesa. ¿Cómo sería eso? ¿Dónde se llevarían a cabo? ¿Qué sabemos hasta ahora? Correcto, Natasha. El canal hebreo informa que las conversaciones se llevarán a cabo el martes en el Departamento de Estado. Dos embajadores ante Estados Unidos del lado israelí, Jekia Leiter, el embajador israelí en Estados Unidos, mediado por el equipo de Trump con posible aporte o posible participación, al menos institucionalmente, de la Junta de Paz. Eso es lo que algunos informes han señalado en las últimas horas. Así que es una iniciativa liderada por Estados Unidos. Y es importante enfatizar eso. Los franceses, Natasha, parecen haber sido completamente excluidos de este proceso y no pueden estar contentos con eso en París. Por cierto, para hacer más atractiva esa idea desde la perspectiva israelí, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, informó a 3 ministros de Relaciones Exteriores europeos sobre las actualizaciones de las conversaciones en Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia y el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, dejando deliberadamente fuera al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. Sí, bueno, ya sabes, por supuesto, Jacob, quiero hablar contigo sobre cuán realistas son finalmente estas negociaciones directas en términos de desarmar a Hezbollah, dado el hecho de que durante ese alto al fuego que vimos, ya sabes, en 2024 a 2025 Líbano dijo que desarmaría a Hezbollah, quitándole todas sus armas al grupo terrorista respaldado por Irán. Eso claramente no ha sucedido y realmente estamos viendo una cantidad sin precedentes de ataques en territorio israelí, incluso solo en las últimas 24 horas. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué puede ofrecer Líbano a Israel que no haya ofrecido hasta ahora? Puede ofrecer un compromiso que luego tendría que ser puesto a prueba en el terreno para evitar exactamente lo que acabas de describir. Como dijiste correctamente, durante el alto al fuego, bueno, lo que Líbano estaba haciendo básicamente era teatro. Estaba haciendo teatro. Fingía entrar a las aldeas del sur del Líbano, luego las tachaba de la lista. Sí, ya las revisamos, no hay armas aquí. Y mientras tanto, hay enormes cantidades de armas escondidas en los búnkeres de las casas a las que los soldados deliberadamente no entraron porque no querían enfrentarse con sus compañeros chiitas de Hezbollah, ya que la mitad del ejército libanés es chiita, tanto los soldados como los oficiales. Así que el Líbano tendrá que evitar esa puesta en escena y esa falsa presentación de la situación y realmente demostrar que está dispuesto a enfrentarse a Hezbollah y a ganar. Ahora, si hace eso, y tomando en cuenta el hecho de que el Hezbollah con el que se va a enfrentar, si hace esto será una versión debilitada en comparación con el Hezbollah con el que lidiábamos antes, porque viene de una gran guerra con Israel. Si todas estas cosas de alguna manera se juntan y Israel ve que realmente están tomando el control de estas áreas, podrías tener un plan piloto, un caso de prueba, y Hezbollah no se quedará quieto al margen. Hezbollah va a desafiar al gobierno libanés. Podemos estar seguros de eso. Incluso podrían intentar tomar el control del país, así que no será una prueba fácil. Si pasan la prueba, creo que nadie estaría más feliz que Israel de ver a su vecino del norte aplicar realmente la soberanía estatal. Y eso podría abrir la puerta a algunos cambios reales en las relaciones e incluso a una retirada, pero estamos muy lejos de eso en este momento. Claro, o sea, obviamente mencionaste que Hezbollah ha sido severamente debilitado, pero eso era definitivamente lo que al menos las fuerzas de seguridad israelíes pensaban que había pasado después del intercambio de fuego entre Hezbollah e Israel tras el 7 de octubre.
Al final estamos viendo, como dije, cientos y cientos de ataques en ciertos días. De hecho, vimos cientos de ataques diariamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo sabemos realmente el alcance del daño a Hezbollah? Entonces, vamos a desglosarlo. Cuando decimos que ha sido debilitado, ¿a qué nos referimos? ¿Y dónde ha sido debilitado? ¿Dónde no ha sido debilitado? Así que en la víspera del 7 de octubre de 2023, Hezbollah tenía más de 200,000 proyectiles, si incluyes los morteros, en su arsenal. Era por mucho el ejército terrorista no estatal más grande y mejor armado del mundo. Tenía más poder de fuego que la mayoría de los países de la OTAN. Ahora, avanzando hasta el final de esa guerra, Hezbollah se quedó básicamente con entre 20,000 y 25,000 proyectiles. Eso es mucho menos que 200,000, así que objetivamente fue debilitado. Su liderazgo fue eliminado. Su mando y control fue eliminado. La Operación Pedro, los ataques de la Fuerza Aérea Israelí, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó durante el alto al fuego? Durante el alto al fuego empezó a reagruparse. Empezó a usar el alto al fuego como una oportunidad para reagruparse. No es que haya importado grandes cantidades de armas porque perdió a Siria como corredor de contrabando porque Al-Shara tomó el control, pero pudo encontrar los cohetes que ya había importado antes del 7 de octubre y empezó a preparar posiciones de lanzamiento. Y vimos que básicamente se hicieron más fuertes durante el alto al fuego. El alto al fuego no estaba funcionando como debía e incluso los ataques israelíes 2 veces al día, 3 veces al día no eran suficientes. Así que todo eso debe evitarse en el futuro. Sin duda se ha debilitado, luego empezó a fortalecerse de nuevo. Eso es lo que estamos viendo ahora, de lo que estás hablando. 100 cohetes al día impactando en el norte. Y ahora tenemos que asegurarnos de que pase lo que pase en el futuro, no se les permita reagruparse una vez más. Muy bien, vamos a pasar con nuestra corresponsal, Valir Sladin, que en realidad está en el norte de Israel. Esto sucede mientras el ejército israelí ha emitido nuevas advertencias de evacuación para partes del sur de Beirut, que es conocido como un bastión de Hezbollah, ante la expectativa de aún más ataques aéreos. Entonces, Valir, explícanos qué está pasando en este momento. Estás en Kiryat Shmona. Esta es, por supuesto, una ciudad israelí en el norte que ha sido atacada una y otra vez por el fuego de Hezbollah. Sí, exactamente, y eso es lo que ha pasado durante todo el día. Tal vez en las últimas horas ha estado relativamente tranquilo aquí en Kiryat Mona específicamente, pero en la Galilea Occidental, Najarilla y las otras ciudades más pequeñas de ahí ha habido varias andanadas de cohetes. La última fue hace aproximadamente media hora. 5 cohetes fueron lanzados hacia Najarilla, todos fueron interceptados. También un dron que fue lanzado hacia esa zona fue interceptado igualmente. La gran mayoría de los drones y los cohetes sí son interceptados, pero la situación aquí, por supuesto, es insoportable para los residentes del norte, que tienen que ir al refugio cada vez en cuestión de muy poco tiempo. Ahora, respecto a las conversaciones de las que estamos hablando aquí, aparentemente el próximo martes habrá una reunión entre los 2 embajadores, el embajador libanés en Washington y el embajador israelí en Washington, Yukai Leiter. Ambos van a iniciar estas negociaciones de acuerdo con lo que ha dicho el primer ministro. Definitivamente es un movimiento dramático por parte de Israel, pero los funcionarios israelíes están diciendo que esto no significará ni significa que la operación aquí se detendrá. Las tropas israelíes van a continuar con su operación en el terreno y cada vez que haya peligro para las tropas israelíes o para los ciudadanos del norte de Israel, habrá un ataque por parte de Israel. No está claro si eso significará alguna reducción de los ataques hacia los bastiones de Hezbollah, por ejemplo, en Beirut, porque eso definitivamente tiene su propio significado mientras hablamos aquí sobre las negociaciones que deberían estar ocurriendo. Pero definitivamente no habrá un alto al fuego temporal. Esto es al menos según lo que dicen hoy los funcionarios de seguridad. Lo último que quiero mencionar aquí es la reacción de los residentes del norte y específicamente del alcalde de Kiryat Shmona, Abichai Stein, que acaba de publicar: los iraníes presionaron, los estadounidenses decidieron y el gobierno israelí apenas salió adelante. Nosotros, los residentes del norte, no aceptaremos ser las víctimas de la llamada paz. No nos rendiremos ante el terror. Esta es la primera reacción de un alcalde de una gran ciudad aquí en el norte. Muy bien, Valir Sladin se une a nosotros desde Kiryat Shmona, justo en la frontera de Israel con Líbano. Gracias por esas actualizaciones. Ahora vamos a recibir a la teniente coronel de la Reserva, Sarit Zahavi. Ella es fundadora y presidenta del Centro de Investigación y Educación ALMA, y ella también se une a nosotros desde el norte de Israel. Así que probablemente escuchó lo que nuestra corresponsal Valir Sladin dijo en cuanto a las reacciones de los alcaldes en el norte de Israel.
Me interesa escuchar su perspectiva, saber qué están diciendo los israelíes que viven en estas comunidades del norte en este momento. En cuanto a esta posible negociación o estas negociaciones que ahora se han anunciado que van a tener lugar entre Líbano e Israel, ¿ellos creen que esto va a resultar en una situación más segura para ellos? Muy bien, hay un pequeño problema con Sarit Zahavi, así que vamos a regresar brevemente al estudio y esperamos poder recuperarla con nosotros. Ya veremos. Sabes, Owen, en realidad quiero dirigirme a ti para preguntarte sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel en este momento, porque la idea de que Israel vaya a la mesa de negociaciones, con Líbano, después de lo que realmente fue solo un fracaso por parte del gobierno libanés en cumplir con lo que dijo que iba a hacer, y eso es desarmar a Hezbollah y hacer que el sur del Líbano sea seguro para los israelíes finalmente. ¿Qué nos dice esto sobre el equilibrio de poder en este momento en cuanto a la toma de decisiones entre Estados Unidos e Israel? Natasha, en los medios israelíes y en los medios de todo el mundo, esto se está viendo ampliamente como una decisión que el gobierno israelí está tomando bajo presión de Estados Unidos. Y supongo que a eso te refieres. Sin duda es posible. Sin embargo, hay que decir que en los primeros días de la guerra, Benjamín Netanyahu envió a su cercano confidente Ron Dermer, según varios informes, para encargarse de este asunto y comenzar a explorar la posibilidad de entablar conversaciones. Israel no está listo para conversaciones abiertas y públicas, mucho menos a alto nivel, pero está tratando de resolver esto. Y sí creo que hay un fuerte argumento de política pública para que Israel haga esto bajo ciertas condiciones. Y lo que vimos en el discurso del gobierno libanés en los primeros días de la guerra, pensé que realmente sentó las bases para eso. Luego vimos un cambio de rumbo por parte del gobierno libanés. Y regresando a esto, una última nota. La verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto Israel aceptará un alto al fuego? ¿Y hasta qué punto habrá una disyuntiva entre llevar a cabo las negociaciones y reducir la acción militar? Bien, así que quiero regresar con Sarit Savi, quien está de vuelta con nosotros. Esperemos que el sonido sea un poco mejor ahora. Sarit, quiero que sigas ampliando sobre lo que los israelíes en el norte de Israel están diciendo en este momento en respuesta al hecho de que ahora vamos a ver negociaciones entre Israel y Líbano. Primero, debo decir que escuché al reportero en Kiryat Mona y parece que las sirenas y el ataque de Hezbollah se están alejando de Kiryat Mona hacia Naria, ya que en la última hora más o menos hemos escuchado explosiones aquí constantemente sobre nosotros. Y Aria, Malos, Gesher, Rasib son bombardeados todo el tiempo. Para ser honesta, entendemos que esta vez hay un mejor logro de las fuerzas de defensa de Israel. Vemos lo que las fuerzas de defensa de Israel han hecho en Beirut en las últimas 24 horas. Esto es muy importante. Fue un ataque contra el cuartel general de Hezbollah y como fue una sorpresa, creo que hubo un logro ahí. Las fuerzas de defensa de Israel hablaron de unos cientos de operativos militares de Hezbollah que fueron eliminados. Claramente necesitaremos un alto al fuego, pero eso no significa que tengamos que terminar nuestra presencia en Líbano, y esas son dos cosas diferentes. Así que los israelíes que viven en el norte entienden que Israel tiene que seguir atacando a Hezbollah tanto como sea posible, tanto como el reloj internacional, como lo llamamos, nos lo permita. Y estoy muy contenta de que los estadounidenses hayan dejado muy claro que no hay ninguna conexión entre lo que está pasando en Líbano y lo que está pasando en Irán. Pero al mismo tiempo, tarde o temprano necesitaremos un acuerdo, y ahora las fuerzas de defensa de Israel están trabajando para conseguir un mejor acuerdo. Cuanto más débil sea Hezbollah y más fuerte sea el gobierno libanés, mejor será el acuerdo. De verdad, espero que el acuerdo sea completamente diferente a los anteriores y que no se base en la 1701, de una manera que permita a las fuerzas de defensa de Israel quedarse en Líbano mientras no veamos resultados por parte del gobierno libanés. Y para asegurarnos de que estemos seguros aquí en el norte. Sabes, es interesante lo que acabas de decir aquí porque básicamente dijiste que Estados Unidos estuvo de acuerdo con Israel en asegurarse de que Líbano no sea necesariamente parte del alto el fuego que estamos viendo con la República Islámica de Irán. Pero la realidad es que estamos escuchando esta retórica del presidente de Estados Unidos en este momento diciendo que Israel necesita reducir su nivel de ataques. Y la pregunta es, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué puede seguir haciendo Israel si no puede, por así decirlo, continuar atacando objetivos de Hezbollah en los bastiones de Hezbollah en Beirut, por ejemplo? Así que sí, creo que si tratamos de leer entre líneas, y soy muy cuidadosa al leer lo que dice el presidente estadounidense, Israel
por favor concéntrate en el sur del Líbano y deja Beirut al gobierno libanés. La gran pregunta, por cierto, no está en ninguno de los dos lugares. En realidad está junto a la frontera libanesa-siria, donde Israel bombardeó muy poco. Y esa es la ruta de contrabando de armas, y tendremos que esperar y ver si allá somos capaces de detener ese contrabando y continuar bombardeando. De nuevo, si recibimos luz verde para quedarnos en Líbano y asegurarnos de que haya una zona de amortiguamiento que no permita que Hezbollah se acerque a nuestras comunidades, esto también es muy importante. Y esto también es un logro, al menos hasta que veamos un cambio de comportamiento en el gobierno libanés, cosa que no hemos visto hasta hoy, como he dicho, en los últimos 20 años. El Comando del Frente Interno de Israel dice que sus directrices en tiempos de guerra, que se relajaron significativamente ayer, por supuesto, vimos que las escuelas reabrieron. Van a permanecer sin cambios hasta el viernes a las 5 p.m. Eso es mañana. Se va a realizar una nueva evaluación por parte del Comando del Frente Interno sobre lo que los israelíes pueden hacer. Pero de nuevo, recuerden, a lo largo de la frontera, en comunidades como aquella desde donde Sarit nos hablaba, la mayor parte de los altos del Golán, la Alta Galilea, las áreas de Haifa, las actividades educativas todavía tendrán que realizarse en refugios antiaéreos. Solo quiero dirigirme rápidamente a ti, Jacob. Sabes, obviamente, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué tendríamos que ver que Israel siga haciendo para mantener una sensación de seguridad para los residentes del norte en medio de esta disminución de ataques que Estados Unidos está pidiendo? Bueno, creo que, como dijo Sarit, primero que nada, las comunidades del norte tienen que ver que las fuerzas de defensa de Israel tienen una presencia significativa más allá de la frontera. No pueden ser defendidas desde la frontera. Sabes, es como pedirle a un equipo de fútbol que gane un partido quedándose en la línea de gol. No va a funcionar. Tienes que entrar en el territorio del adversario y frustrar los ataques desde ahí. Y por lo tanto, creo que la presencia terrestre de las fuerzas de defensa de Israel va a seguir siendo algo permanente a largo plazo. Y entonces, cualquier acuerdo presumiblemente diría, mira, si quieres que las fuerzas de defensa de Israel regresen a Israel, ustedes tienen que ser quienes demuestren, ustedes, el Estado libanés, que pueden enfrentarse a Hezbollah correctamente esta vez. Pueden enfrentarlos en tiroteos si se niegan a desarmarse y pueden ganar. Y si Israel ve eso, entonces estaremos en una nueva realidad. Hasta que Israel vea eso, Israel se reservará el derecho completo de permanecer como fuerza terrestre en el sur del Líbano con control total de seguridad hasta el río Litani. Eso es lo que las comunidades del norte tienen que ver para empezar a sentirse más seguras. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora, a las conversaciones de alto riesgo que están teniendo lugar entre Estados Unidos e Irán. Ya vamos a entrar en eso, pero el tono en este momento es cualquier cosa menos tranquilo. Irán está confirmando que su delegación va en camino a Islamabad, incluso revelando que estuvo a punto de responder a una violación del alto al fuego durante la noche antes de que Pakistán interviniera para tratar de calmar las cosas. Pero al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando la retórica. Él advierte que todas las fuerzas estadounidenses van a permanecer listas para actuar dentro y alrededor de Irán hasta que, según él, se alcance un acuerdo real. Y si no es así, en sus palabras, comenzarán ataques más grandes, más eficaces y más fuertes de lo que nadie haya visto antes. Y esta es la realidad sobre el terreno. Uno de los mayores puntos de conflicto, que por supuesto es el estrecho de Hormuz, sigue estando prácticamente cerrado. El tráfico marítimo ahí está casi detenido. Solo un puñado de embarcaciones pasan diariamente. Eso se compara con alrededor de 140 antes de la guerra. Irán sigue restringiendo el paso, incluso trazando rutas alternativas para rodear presuntas minas navales. Así que sí, las conversaciones están ocurriendo, o al menos están por ocurrir, pero la presión, las amenazas y los puntos estratégicos de estrangulamiento siguen muy presentes aquí. Quiero regresar con nuestros invitados en el estudio, nuestro corresponsal Owen Alterman, para que nos explique lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz en este momento. ¿Realmente se ha abierto, como dice Trump, que Irán ha aceptado? No, Natasha, de hecho, el tráfico, al menos ayer, fue el nivel más bajo que se ha visto desde finales de marzo y muy pocos barcos están pasando por ahí. Y en cierto sentido, Irán todavía lo está controlando. El argumento iraní es que el alto el fuego incluye el frente libanés. Y por lo tanto, siguiendo con eso, no están obligados por los términos del alto el fuego, incluyendo el término central del alto el fuego, la parte central del acuerdo que Irán le estaba dando a Estados Unidos, que es abrir el estrecho. Creo que lo importante que hay que entender aquí, Natasha, y esto va a complicar las negociaciones en el camino, es que esto está siendo administrado como una negociación entre Estados Unidos de un lado e Irán del otro lado. Pero hay todo tipo de terceros involucrados. Israel es un tercero. Líbano salió hoy y dijo de manera muy contundente que Líbano no es un proxy iraní y que Líbano es un tercero. E incluso más allá de eso, los estados del Golfo son terceros.
E incluso más allá de eso, los consumidores de petróleo en todo el mundo son terceros. Los británicos han sido muy claros, desde su secretario de Relaciones Exteriores hasta su secretario de Defensa, y dicen que están velando por la libertad de navegación en todo el mundo. Una parte importante de la política exterior británica, Natasha, que se remonta al siglo XIX, cuando la Marina británica dominaba los mares y los abría para la globalización. Así que esto no es solo una negociación entre Estados Unidos e Irán, por mucho que a los pakistaníes les gustaría que así fuera. Hay todo tipo de terceros involucrados. Y el Estrecho de Hormuz deja claro que si Irán no abre el Estrecho de Hormuz, no solo tendrá que lidiar con Estados Unidos, sino con países de todo el mundo que, por un lado, pueden tener que ir a Irán con el sombrero en la mano para que abran el estrecho. Pero por otro lado, Natasha, es probable que de una forma u otra tomen medidas para abrir el estrecho, o al menos para evitarlo. Bueno, eso nos lleva, por supuesto, a la OTAN. Donald Trump ha sido crítico con la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, mucho antes de que comenzara esta guerra con la República Islámica. Y la renuencia de los países de la OTAN a unirse a la guerra en Irán solo ha aumentado las quejas del presidente con una serie de amenazas dirigidas a la alianza. Mientras tanto, la OTAN ahora está luchando por demostrar que sigue siendo relevante. El jefe de la alianza, Mark Rutte, dice que los aliados europeos ahora están intensificando su apoyo a Estados Unidos después de lo que él admite fue un comienzo lento durante la guerra con Irán. Él afirma que algunos países fueron tomados por sorpresa por los ataques iniciales, pero ahora están entregando lo que Washington ha solicitado, incluido el apoyo potencial en el Estrecho de Hormuz, que es, por supuesto, uno de los cuellos de botella petroleros más importantes del mundo. Vamos a recibir al vicealmirante Patrick Chevaleroux, vicepresidente del Open Diplomacy Institute y exoficial de mando estratégico de la OTAN en Estados Unidos. Él nos acompaña desde París. Almirante, ¿qué tan significativo es que los aliados de la OTAN ahora estén moviéndose para apoyar las operaciones de Estados Unidos en torno al Estrecho de Hormuz? ¿Qué nos dice eso sobre la fortaleza de la alianza en este momento? Bien, este es un tema complicado. Primero, diría que el secretario general de la OTAN, Mark Hutton, no representa a los 32 países de la OTAN, los 32 Estados miembros. Él solo se representa a sí mismo. Y es un poco sorprendente sus comentarios sobre buenos miembros de la OTAN y malos miembros de la OTAN. De hecho, vino a Washington a besar el anillo del rey. Ahora, en la situación actual, francamente, no veo a ningún país de la OTAN desplegar fuerzas dentro del Estrecho de Hormuz. Hay demasiadas incertidumbres. Este asunto no es un asunto para la OTAN. Sí, muchos Estados miembros de la OTAN son dependientes. Para su prosperidad, dependen de la reapertura del Estrecho de Hormuz. Pero no veo cómo algún país de la OTAN arriesgaría tropas en una situación así, mientras todavía hay una gran incertidumbre. Si ves a las compañías marítimas, el transporte marítimo, los seguros marítimos, te das cuenta de la verdadera situación actual. Ahora, ciertamente fue interesante escuchar a Ruth admitir que algunos aliados fueron tomados por sorpresa. ¿Qué tan inusual es que haga una declaración así? Esto expone fisuras en cuanto a la coordinación dentro de la OTAN y qué mensaje le está enviando eso finalmente a la República Islámica de Irán. Creo que Maruto tiene miedo de ver que la OTAN se está volviendo menos relevante. En realidad, lo triste es que la OTAN ya es menos relevante de lo que era antes. Y esto no es por culpa de los países europeos o Canadá. Es por culpa del señor Trump mismo, quien introdujo dudas sobre el famoso artículo 5 de la OTAN, que es el artículo de solidaridad. Y el señor Trump amenazó con tomar un territorio de un aliado, Dinamarca y Groenlandia. Así que ahora estamos en esta situación. Como decimos en la OTAN, el Estrecho de Hormuz está fuera de la zona. Así que esto no es un asunto de la OTAN. Puede ser un asunto para algunos, si no es que para todos los miembros de la OTAN, pero esto no es un asunto de la OTAN. Así que lo que vemos es que hay una confusión que es introducida por el presidente estadounidense sobre esta organización, que es una organización defensiva que protege a sus miembros, a sus estados miembros, cuando uno de estos estados miembros ha sido atacado, y este no es el caso.
Curiosamente, acabamos de ver que esto acaba de suceder. El primer petrolero no iraní acaba de pasar por el estrecho de Hormuz hoy. Obviamente, este alto al fuego es muy frágil. Es importante señalar que este es realmente uno de los pocos petroleros que han logrado pasar por el estrecho de Hormuz, a pesar de que Trump dice que eso es lo que Irán ha aceptado, que es la reapertura del mismo. Supongo que la pregunta que tengo para ti es, ¿qué papel crees que la OTAN podría desempeñar de manera realista a largo plazo si las tensiones finalmente vuelven a escalar en la región, lo cual es muy probable que suceda? Sí, sabes, la OTAN es una organización político-militar que funciona por consenso. Así que para que la OTAN actúe, los 32 miembros de la OTAN tienen que estar de acuerdo. Si no, la organización no avanzará. Así que la situación realista posible es cuando estemos en una fase menos intensa del conflicto. Ver que algunas de las naciones de la OTAN, especialmente las que cuentan con capacidades de desminado, desplieguen algunas fuerzas allí. Pero una vez más no estamos ahí. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Desafortunadamente tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero vamos a regresar aquí en I-24 News. No te vayas a ningún lado. Tenemos las últimas noticias sobre el alto al fuego en curso y lo que podría suceder después entre Líbano e Israel. Planeamos bien nuestra jubilación, pero me gustaría que tuviéramos más efectivo. ¿Crees que esos dos tienen alguna idea? ¿De que pueden vender su póliza de seguro de vida por dinero en efectivo? ¿Así que básicamente están sentados sobre una mina de oro? No creo que tengan idea. ¡Eso es una locura! Y estamos de regreso en I-24 News en inglés. Soy Natasha Kirchek y gracias por seguir con nosotras. Bueno, el mundo está esperando para ver qué va a suceder realmente en las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que están programadas para llevarse a cabo en Pakistán. Voy a regresar con nuestras invitadas en el estudio. Tenemos a nuestra analista de seguridad, Jacob Lapin, con nosotras y también a nuestro corresponsal senior, Owen Alterman. Sabes, una de las cosas de las que estábamos hablando antes de regresar de la pausa comercial es por qué Trump entró en esta guerra en primer lugar y si al final logró o no sus objetivos. En este momento, la decisión de entrar en estas negociaciones, dado el hecho de que literalmente estamos viendo que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente completamente cerrado, ¿qué dice esto sobre la fortaleza de Estados Unidos al entrar en estas negociaciones en este momento? Bueno, la idea general, Natasha, es que Irán tiene la ventaja. Y creo que Donald Trump debilitó la posición estadounidense al decir en su conferencia de prensa hace unos días que Estados Unidos no tiene una opción militar para abrir Hormuz, diciendo que basta con que una persona ponga una mina en el estrecho y que esencialmente Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Creo que eso realmente debilitó la posición estadounidense. Y Natasha casi me recuerda a cómo en 2006, después de la Segunda Guerra del Líbano, había una sensación en Israel de que simplemente era impotente ante el fuego de cohetes de corto alcance. Y eso hizo que las cosas empezaran a moverse en este país y que nuestra nación de startups encontrara una solución para eso, lo que llevó a la cúpula de hierro y a la expansión de nuestro sistema de defensa aérea para ser el mejor del mundo. ¿Y qué diferencia ha hecho eso para Israel, tanto antes del 7 de octubre como después en términos de para librar nuestras guerras? Creo que lo mismo tendrá que hacerse en Hormuz. Las mejores mentes tendrán que trabajar para asegurarse de que esto no vuelva a suceder, que el lado del campo liberal siempre tenga la ventaja en cuanto a abrir las vías marítimas internacionales. Por eso Donald Trump inició la guerra. Mira, este es un presidente que tiene dos impulsos en competencia. El impulso de Estados Unidos primero, que todos conocemos, más aislacionista, y el impulso de Estados Unidos fuerte. El impulso de que Estados Unidos y él personalmente sean vistos como fuertes en el escenario mundial. Estos dos impulsos están en guerra perpetua entre sí. Una guerra que nunca tendrá una conclusión final. Y en algunos casos, un impulso, un instinto gana y predomina. Así que el otro lado, en algunos casos, el otro lado tiene la dominancia. Este fue un caso, como suele suceder con Irán, en particular con este presidente, en el que el instinto de que Estados Unidos sea fuerte tiene la ventaja. Y creo que eso fue lo que empujó a este presidente a entrar en esta guerra, cuyos resultados creo que aún están por verse. Así que haré un comentario rápido. Primero que nada, Irán es una amenaza global.
Estaba construyendo misiles de largo alcance, estaba desarrollando un programa nuclear y promueve el terrorismo en todo el planeta. La decisión del presidente Trump de unirse a esta guerra es de importancia histórica y es absolutamente la decisión correcta. Ignorar este cáncer que está creciendo es realmente similar a ignorar a la Alemania nazi en los años 30. Lo que hizo aquí el presidente Trump creo que es una decisión muy valiente. Ahora, en cuanto al estrecho de Hormuz, este es un estrecho que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es perfectamente capaz de abrir por la fuerza en este momento. Lo que está pasando es que le están dando a los iraníes la oportunidad de cooperar con la apertura. Esas son las dos opciones que se le están dando a Irán. O cooperan con la apertura del estrecho de Hormuz o Estados Unidos lo va a hacer solo. No hay opción en la que se le permita a los iraníes seguir amenazando a los barcos, especialmente cuando tienen muy pocas capacidades en tierra para cumplir esas amenazas. Eso todavía no responde a la pregunta de por qué un alto al fuego en este momento, porque Irán no parece estar interesado en hacerlo. Pero vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Volveremos y discutiremos esto más a fondo en breve. Mientras los líderes mundiales presentan este alto al fuego entre la República Islámica, Estados Unidos e Israel como un paso hacia la calma, dentro de Irán la reacción es mucho más complicada. Después de semanas de guerra, muchos iraníes dicen que esta pausa no se siente como un alivio, se siente como incertidumbre, frustración, incluso traición. Los mensajes que salen del país describen a una población dividida entre una esperanza cautelosa y una verdadera ira. Algunos creen que se perdió una oportunidad para un cambio significativo, mientras que otros temen que esto en realidad podría empeorar las cosas. Y también hay crecientes preocupaciones de que este alto al fuego podría darle al régimen espacio para reforzar su control, con reportes de apagones de Internet en curso, ejecuciones continuas y temores de una represión aún mayor entre bastidores. Al mismo tiempo, algunos iraníes mantienen la esperanza de que esto podría ser parte de un proceso diplomático más grande, ya que se esperan conversaciones en los próximos días. Y me gustaría dar la bienvenida a Mitra Yashni, asesora cultural y política en Iranian Americans for Liberty. Nos acompañas desde Italia. ¿Qué te está diciendo la gente dentro de Irán en este momento? ¿Por qué el alto al fuego está provocando reacciones tan mixtas y emocionales? ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo en el terreno? Gracias por invitarme a tu programa. En este momento no nos está llegando mucha información directamente desde dentro de Irán. Como sabes, el Internet ha estado prácticamente cortado durante semanas y las comunicaciones son extremadamente limitadas. Muchos analistas en tu programa ya han señalado esto, pero respecto a la reacción mixta al alto al fuego, es importante entender el contexto. Esta guerra vino después de un crimen grave cometido por el régimen iraní contra su propio pueblo. Miles de iraníes inocentes fueron asesinados mientras protestaban pacíficamente en la calle. Después de esa represión brutal, muchas personas esperaban que este conflicto debilitara significativamente al régimen y a sus fuerzas represivas. Había una verdadera expectativa de que, con algún nivel de apoyo internacional o incluso humanitario, la gente pudiera volver a salir a la calle, desafiar al régimen de nuevo y luchar por un cambio político real. Pero lo que realmente sucedió no cumplió con esas expectativas. Al principio de la guerra, se creía que después de atacar a figuras clave del aparato de seguridad del régimen y dar un paso más para debilitar el sistema en su conjunto, el proceso podría continuar, pero en cambio, el proceso se detuvo de repente. Y ahora lo que la gente escucha incluso dentro de Irán son mensajes sobre concesiones, alto al fuego y un posible regreso a las negociaciones. Eso, por supuesto, me lleva a la pregunta de cuán debilitada está realmente la República Islámica en el terreno. De nuevo, hay un apagón en curso. Obviamente, es muy difícil comunicarse con los iraníes. Pero ¿acaso se está sentando en este momento la base para un levantamiento, uno mucho más grande y efectivo que el que vimos en enero antes de esta guerra? Sí, esta preocupación es absolutamente real. Lo que estamos viendo y lo que se ha reportado es que las fuerzas de seguridad del régimen están visiblemente presentes en las calles, especialmente por la noche. Utilizan tácticas de intimidación, incluso gritando fuerte para crear miedo entre la gente común. Al mismo tiempo, hay cada vez más reportes de que están tratando de influenciar y reclutar adolescentes, esencialmente intentando formar una nueva generación de fuerzas leales desde muy jóvenes. Esto crea un ambiente de mucho miedo y tenemos que recordar que son civiles, están desarmados, no tienen manera de defenderse. Así que naturalmente este tipo de presión e intimidación afecta profundamente a las personas y limita su capacidad de actuar.
Sabes, por supuesto, me interesa escuchar cuáles son, supongo que podrías decir, los temores en cuanto a un aumento de la represión sobre la población. Sabemos, como dijiste, que hay una mayor presencia en las calles, pero ¿cómo se vería realmente esa represión? Seguimos escuchando una declaración repetida del presidente Donald Trump de que el régimen en Irán de alguna manera ha cambiado y que ahora nos enfrentamos a algo nuevo. Pero desde la perspectiva de la gente dentro de Irán, no hay evidencia de eso. El único medio al que muchas personas todavía pueden acceder es la emisora estatal, la radiodifusión de la República Islámica de Irán, y sigue repitiendo los mismos mensajes, las mismas narrativas y la misma ideología. Incluso ahora, mientras se habla de negociaciones, las caras involucradas son las mismas personas que han estado en el poder durante años. No hay ningún cambio visible en la estructura, el comportamiento o el liderazgo. Así que simplemente no es realista esperar que la gente dentro de Irán acepte la idea de un nuevo régimen cuando nada en la realidad lo refleja. Y más importante aún, la gente en Irán siente que no forma parte de estas decisiones. Así que cuando el presidente Trump dijo que la ayuda estaba en camino, la gente esperaba algo significativo. Para los iraníes comunes, una ayuda real significaría reducir el poder de las fuerzas represivas del régimen y permitir que la gente se sienta lo suficientemente segura como para volver a las calles y expresar sus demandas. En este momento, la gente está agotada por la presión y desprotegida. No puedes pedirles que crean que ha habido un cambio cuando no hay ninguna señal real de ello. Muy bien. Bueno, por supuesto, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla este alto al fuego inicial de 2 semanas. Mitra, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu perspectiva. Muy bien. Bueno, mientras que el alto al fuego entre la República Islámica, Estados Unidos e Israel se presenta como un paso hacia la desescalada, en los estados árabes del Golfo se percibe de manera muy diferente. Existe una preocupación real de que Irán en realidad podría salir de esta guerra más fuerte, no más débil. Teherán ya está proyectando una imagen de victoria, incluso publicando imágenes que se burlan del presidente Trump. Y en toda la región, los aliados de Estados Unidos están haciendo una pregunta difícil. Después de semanas de ataques, miles de misiles y una gran acción militar, ¿qué cambió realmente? Bueno, durante las últimas 5 semanas, Irán no solo ha estado intercambiando golpes con Israel, también ha estado atacando fuertemente a los estados del Golfo. Estamos hablando de miles de misiles y drones lanzados por toda la región. Solo los Emiratos Árabes Unidos han enfrentado más de 2.700 proyectiles con ataques que han impactado instalaciones petroleras, plantas de energía, sitios de desalinización, incluso aeropuertos y zonas residenciales. E incluso después de que se anunció el alto al fuego, los ataques no se han detenido por completo. Hemos visto que todavía se reportan oleadas de misiles y drones en Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, dañando la infraestructura y lesionando a civiles. Y los estados del Golfo están preocupados porque en este momento Irán todavía tiene influencia sobre el estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento más críticos en la economía global, y hay temores serios. Está usando eso para reconfigurar el equilibrio de poder en el Golfo. Pero a pesar de todo eso, los líderes del Golfo están siendo muy cuidadosos. No están criticando abiertamente el alto al fuego del presidente Trump. Arabia Saudita, por ejemplo, simplemente está enfatizando que la prioridad clave ahora es mantener el estrecho de Hormuz abierto y libre de cualquier restricción. Vamos a invitar a la experta en Medio Oriente, Dalia Siada, que se une a nosotros. ¿Sabes, Dalia, después de semanas de ataques sostenidos de Irán a la infraestructura del Golfo, por qué este alto al fuego todavía deja a tantos estados del Golfo sintiéndose más vulnerables y no menos? Gracias, Natasha, por invitarme. El asunto es que nadie en los países árabes, especialmente en los estados del Golfo, lo llama un alto al fuego. Solo lo vemos como una pausa, una breve pausa que tanto Estados Unidos como los iraníes, el régimen iraní, necesitaban, pero ni Israel ni los árabes querían que sucediera. Queríamos que la guerra llegara hasta el punto de derrumbar el régimen iraní, de desmantelar el régimen por completo. Sin embargo, la administración de Estados Unidos, debido a la presión interna para terminar esta guerra, el Congreso no quiere financiar la guerra. Y por otro lado, el régimen islámico buscaba cualquier oportunidad para salir de una manera que lo hiciera parecer victorioso. Una vez que Pakistán hizo esta sugerencia de dar 2 semanas, ellos inmediatamente aprovecharon la oportunidad. Pero en realidad, esto está dejando a los estados árabes del Golfo, en particular, con mucha decepción porque sienten que, en primer lugar, sus intereses no forman parte de estas negociaciones.
Y una vez más estamos enfrentando el mismo escenario si se involucra al régimen iraní. Saldrá fortalecido después de estas negociaciones porque ahora parece como si fuera un sistema político con el que Estados Unidos está dispuesto a negociar, cuando en realidad es una milicia terrorista que debería ser combatida como tal. Irónicamente, toda la situación nos recuerda exactamente lo que sucedió durante las negociaciones sobre el alto al fuego en Gaza hace apenas unos meses, cuando todos veían a Hamás como alguien con quien se podía negociar. Sin entender eso, en esta mentalidad yihadista que comparten los iraníes y también Hamás, no existe algo llamado alto al fuego. Y tienen la misión de destruir a Estados Unidos, tienen la misión de destruir a Israel y también agregaría que tienen la misión de destruir a sus vecinos árabes. Y lo hemos visto claramente en los últimos meses. Así que cualquier negociación que venga después, ya sea en medio de la guerra o después de la guerra, que no incluya las prioridades de los países árabes, es una pérdida de tiempo. Talia, sabes, estamos viendo estos informes de que Trump dijo durante una entrevista telefónica con NBC News que los líderes iraníes hablan de manera muy diferente cuando estás en una reunión que cuando hablan con la prensa. Ellos están aceptando todas las cosas que les hemos dicho o a las que tienen que acceder. Recuerda, han sido conquistados, no tienen ejército. Esto es lo que Trump acaba de decir en esta entrevista. Y esto sucede, por supuesto, mientras vemos que el estrecho de Hormuz apenas ha sido abierto. Muy pocos petroleros están logrando pasar, aunque eso es literalmente la base, a través del cual Trump dijo que estaría dispuesto a entrar en este alto al fuego. ¿Qué tan significativo es el estrecho de Hormuz en esta ecuación, especialmente para las naciones árabes del Golfo? Es una arteria vital para las naciones árabes. El estrecho de Hormuz no es propiedad exclusiva de los iraníes, por cierto. También pertenece a los estados del Golfo que están ahí geográficamente. Quiero decir, ellos tienen las limitaciones en esta parte del Golfo. Así que es una propiedad compartida, diría yo, compartida entre los árabes y los iraníes. No es propiedad exclusiva de los iraníes. Además, es un estrecho internacional que, según la ley del mar, no debería ser controlado por nadie. Sin embargo, Irán está actuando como matón en nombre de participar en una guerra y usando cosas que ni siquiera le pertenecen, con el fin de presionar al mundo para que acepte este régimen y su continuidad, lo cual sería un gran error si realmente cediéramos ante eso. Leyendo entre líneas aquí, si los países del Golfo no están criticando públicamente a Washington, ¿qué nos dice eso sobre su posición? Y esencialmente, ¿crees que la forma en que el Golfo ve a Estados Unidos ha cambiado como resultado de la decisión de entrar en el alto al fuego? Desafortunadamente, los estados del Golfo no tienen el lujo de criticar a la administración estadounidense en este momento, ni siquiera de decir que no estamos contentos con este paso de tener negociaciones o conversaciones con los iraníes. ¿Por qué? Porque todos sus aliados en los que dependían para su seguridad los han decepcionado. Arabia Saudita pagó mucho dinero a los pakistaníes para que los pakistaníes les proporcionaran algún tipo de paraguas nuclear. Por cierto, así es como lo estaban promocionando al público saudita cuando firmaron estos enormes acuerdos militares o de defensa con Pakistán. Pero Pakistán no hizo nada al respecto. Egipto, en quien confiaban como un país hermano que vendría a rescatarlos cada vez que hubiera una amenaza de seguridad, en realidad los ignoró y hasta cierto punto tomó partido por Irán. Hasta que, bajo duras críticas de los estados del Golfo, volvió nuevamente al lado de los estados árabes del Golfo. Así que los estados del Golfo en este momento en realidad no pueden permitirse criticar a Estados Unidos. Y perder a Estados Unidos como aliado en este momento tampoco. Muy bien, Talia, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente historia. A menudo vemos los aviones de combate en estos ataques, pero detrás de cada misión hay otro equipo que hace que todo sea posible. Este siguiente reportaje te llevará al interior de una de las unidades más críticas de la Fuerza Aérea de Israel, y esa es el Escuadrón de Reabastecimiento, que ha estado manteniendo discretamente a los aviones en el aire durante misiones largas y de alto riesgo, incluso en lo profundo de Irán. Échale un vistazo. Bienvenido.
Este es un plan que en un cronograma estándar tomaría días, tal vez semanas, y aquí lo estamos limitando a unas cuantas horas. Nos obligaban, esperábamos a que sonara la campana, no siempre sabíamos todo. Desconéctate. Buena suerte en tu misión. Sin ruido, sin titulares, pero con una inmensa responsabilidad, el Escuadrón 120 de reabastecimiento, los gigantes del desierto en Nevatim, opera para mantener a los aviones de combate en el aire, lejos y por largos periodos de tiempo. Bienvenido al avión RM. Este es el avión de la Fuerza Aérea. En la cabina hay 4 miembros de la tripulación, 2 navegantes y un mecánico, que en realidad convierten esta máquina en una estación de combustible voladora que permite a los aviones de combate llevar más armamento, y cada bomba que llevan es menos combustible, el cual nosotros les transferimos durante el vuelo. El cuerpo principal es básicamente un enorme tanque de combustible y además agregamos otras capacidades dentro del avión para duplicar la cantidad de combustible y junto con nosotros vamos a llevar muchos aviones de combate y cada bomba de estas que llega a su objetivo es otro lanzador que se elimina y otra amenaza que se neutraliza para proteger a las personas en casa. Una y otra vez, hicieron el largo y peligroso viaje a Irán y de regreso, todo con una velocidad y precisión que no dejan margen de error. Básicamente, realizamos una colisión controlada en el aire. Insertamos la manguera de reabastecimiento en la entrada de combustible del avión de combate y transferimos el combustible a ritmos muy altos, a velocidades de cientos de kilómetros por hora. Empezamos a repostar. Bienvenida. Disconnect. Comienza con una planificación cuidadosa, sistemática y precisa, junto con todos los escuadrones de combate. Se determina la ruta exacta por la que se quiere volar y se revisan las cantidades de combustible que cada escuadrón necesita para darle suficiente tiempo de operación, cumplir la misión y atacar los objetivos que le asignaron. ¿Cuánto tiempo toma todo este proceso de reabastecimiento? Es un evento que toma minutos. Depende de cuánto combustible necesita recibir ese avión, según cuánta munición lleva, a dónde tiene que llegar y dónde están los objetivos. En cada momento conectamos un solo avión, pero normalmente volamos en formación con varios aviones, así que sabemos cómo reabastecer varios aviones al mismo tiempo, y todo el trabajo aquí es a un ritmo, a una velocidad muy alta. Y con máxima precisión. Y con máxima precisión, sobre todo en el trabajo en equipo y la colaboración. Un tubo para conectarse al combustible o cualquier tornillo que deba volver a su lugar. Pensamos en lo que pasó para que no vuelva a suceder. Esta no fue la primera vez que los miembros del escuadrón operaron en los cielos de Irán, pero esta vez cuentan que el nivel de preparación fue mucho más alto. La cantidad de fuego que se lanzó sobre los iraníes es algo sin precedentes. Muy diferente de lo que ocurrió en la operación anterior con Calvi. Quien pensó que con Calvi eso era la cima de la pirámide, nosotros duplicamos y triplicamos los logros y los récords. Nadie logra entender cómo hacemos lo que hacemos a nuestra manera y muchos también quieren aprender de nosotros. Debajo de los uniformes de la Fuerza Aérea también son hombres de familia que, junto con la intensidad de un papel tan esencial para la seguridad nacional, tienen a alguien que los espera al final del día. 1 mes y medio antes de la guerra me casé, tenía que irme de luna de miel a Tailandia. No se canceló, solo se pospuso unos meses más adelante. También teníamos amigos que apenas 2 días antes de la guerra, oficiales de carrera que viven aquí en la base, estaban planeando su boda. Justo después de la boda, se ponen el uniforme, llegan a la base y esperan el momento en que esto suceda. Hace 4 meses nació mi hija, llevamos un poco más de 1 mes en combate y otro mes apenas para olerla, así que básicamente la mitad de su vida he estado con ella y la otra mitad estoy aquí. Mi hijo sabe cuando regreso a casa, me mira, ese salto que da y se aferra a ti con las piernas y los brazos justo en el momento en que llegas. Son momentos que en poco tiempo te dan mucha fuerza para seguir adelante. Sabemos, entre comillas, cómo llevar vidas paralelas y crear esa separación y ese desapego. Ellos saben que algo pasa cuando desaparecemos, o más bien, cuando nos vamos a la reserva. Con el ritmo de los acontecimientos, el escuadrón también recibió a jóvenes soldados que demostraron una vez más que hay en quien confiar. Como su comandante, estoy orgullosa de ellos. Se me iluminan los ojos cuando veo a todos corriendo entre los aviones para que esto al final llegue a su destino, llegue a tiempo y regrese a salvo. Así que, sin duda, esta es la generación de la victoria. Soldados que llegan directamente del entrenamiento básico al combate para recibir entrenamiento en combate a ritmos que son un poco diferentes de lo habitual, de lo que conocemos. Por ejemplo, un técnico que normalmente tarda
tarda hasta medio año en obtener su certificación. El proceso de capacitación se ha reducido a casi un mes y es importante señalar que esto no afecta el estándar de... Tienes solo 23 años y aquí tienes una gran responsabilidad. Solo recuerdo que terminé el curso hace 2 años y medio. Me preguntaba cuándo llegaría mi turno y cuándo podría aportar lo que aprendí y para lo que me capacitaron. Y llegó mucho más rápido de lo esperado. Aquí hay 2 años y medio de experiencia, pero junto a personas que llevan como 25 años en el puesto, por un lado estoy feliz de haber podido participar en esto, por otro lado espero mucho que al final logremos los objetivos que nos dieron y que logremos eliminar la amenaza que vinimos a eliminar. ¿Y cómo no preguntarlo? ¿Hay algún momento durante el vuelo en el que te detienes y miras el paisaje de abajo por un segundo? Durante la realización de la misión no hay mucho tiempo libre para mirar el paisaje y disfrutar un poco de la experiencia y los paisajes especiales de Medio Oriente, pero en momentos específicos como entre reabastecimientos o entre misiones, cuando se puede tomar un poco de aire para refrescarse, hay una atmósfera pastoral, existe una gran disonancia. Quizá en el futuro pilote vuelos civiles a Irán. Ojalá, si fuera posible, sería un gran sueño. Esto acaba de llegar. Las Fuerzas de Defensa de Israel han emitido una evaluación situacional tras los lanzamientos desde territorio libanés desde esta mañana. Dicen que otras áreas en todo el Estado de Israel podrían ser atacadas en las próximas horas. Están enfatizando que en esta etapa el público debe permanecer vigilante, alerta y actuar con responsabilidad, mantenerse cerca de refugios antiaéreos y espacios seguros y, por supuesto, seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior como de costumbre. Y si hay algún cambio en esta evaluación de la situación, por supuesto, el público será informado en consecuencia. Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que están preparadas para operar de manera defensiva sin importar lo que suceda. Y por supuesto, esto ocurre en medio de un intercambio de fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán desde Líbano. Ahora, hay buenas noticias aquí. Por primera vez en 40 días, uno de los lugares más sensibles y simbólicos del mundo está reabriendo. Los sitios sagrados de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, la Mezquita de Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro están abriendo formalmente sus puertas de nuevo después de haber sido cerrados durante la guerra con Irán. Y eso significa que cientos de fieles judíos, musulmanes y cristianos ya han regresado casi de inmediato después de semanas de temor y restricciones. Estos cierres en realidad se implementaron el 28 de febrero por motivos de seguridad. Esto provocó frustración entre las 3 religiones, pero ahora las puertas están abiertas. De nuevo, otra gran noticia para los padres en Israel es que después de más de un mes de sirenas, esta mañana 2,5 millones de niños israelíes finalmente regresan a la escuela. Las aulas están reabriendo en la mayor parte del país, ya que estas restricciones de tiempos de guerra se están relajando bajo el alto al fuego de 2 semanas con Irán, pero no será un regreso completo a la normalidad. En el norte, las escuelas todavía están operando bajo estrictas limitaciones. Eso significa que algunas clases todavía se llevarán a cabo dentro de refugios antiaéreos debido a la amenaza continua del grupo terrorista Hezbollah. E incluso en el centro de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel advierten que el peligro no ha desaparecido. Todavía podría haber lanzamiento de cohetes que lleguen hasta aquí o incluso más al sur. Así que lo que estamos viendo es una reapertura realmente cautelosa. Ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y en toda la región de Hebrón están retomando sus actividades, pero las autoridades todavía están revisando las áreas en busca de artefactos sin explotar. Muy bien, eso es todo desde la mesa de noticias de I24. Soy Natasha Kirchak. Quédense con nosotras. Vamos a estar...